Hermanos y hermanas en Cristo, la celebración eucarística es una garantía de resurrección. Por eso, la Eucaristía es la celebración de la vida. La comunidad cristiana que se congrega para comer la carne de Cristo y beber su sangre debe dar señales de optimismo renovador y liberador. Debe convertirse en un estímulo para todo proyecto que vaya a favor de la vida, de la libertad y del verdadero progreso de la humanidad. Y con estos pensamientos comenzamos esta celebración y de pie entonamos el cántico de entrada, pero antes recibamos al Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara en Carolina. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Al nacer el sol o al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Santo, santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas en el mundo, me dio nueva vida, aleluya. Compartiendo el reino del estoy. ¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios? Ven, acude pronto, hermano, aquí. Acepta a Jesús como único Señor, dejando que te transforme a ti. Santo, santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas en el mundo, me dio nueva vida, aleluya. Compartiendo el reino del estoy. Todos juntos hoy convertidos al Señor, cantemos con gozo y con paz. Con su Santo Espíritu sigamos al temor, buscando y sembrando la verdad. Santo, santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas en el mundo, me dio nueva vida, aleluya. Compartiendo el reino del estoy. Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien del Señor resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. La lectura que haremos hoy, sobre todo de los Hechos de los Apóstoles, me hace un poco reflexionar en lo que es la Eucaristía para nosotros hoy, aunque no vamos a hablar de la Eucaristía. Sin embargo, el hecho de que nos encontremos día con día, diariamente, al principio los cristianos se reunían el primer día de la semana. Sin embargo, poco a poco la iglesia fue sintiendo la necesidad de reunirse con más frecuencia hasta que sabemos, luego de la época medieval, empezaron a haber misas todos los días, de tal manera que se ha convertido en algo cotidiano. La misa es quizá el ejemplo más bonito de las maravillas que Dios hace, como decía el canto, pero en las cosas sencillas, en la cotidianeidad. Y esto es lo que me parece que podríamos sacar de lo que estudiaremos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de la conversión de San Pablo. Cómo a veces queremos como ver cosas externas cuando la realidad es realmente algo del interior, y que eso es precisamente la gran maravilla, el Dios con nosotros, en nosotros. Y la Eucaristía nos lo dice todos los días, cada vez que nosotros nos reunimos para celebrar, ya sea presencialmente o ya sea ustedes en sus casas. Bueno, pues vamos a comenzar esta gran celebración de las maravillas que Dios hace en nosotros, reconociendo la primera, su perdón y su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, que por el amor del Espíritu Santo podamos resurgir a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Quién conoce la hora de Dios? Saulo exhala fuego de rabia en contra de los cristianos. En su persecución recibe una iluminación extraordinaria. Derribado en tierra, descubre el rostro del Señor. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse preso a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí tuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a la casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Santo Espíritu. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó
y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Como escucharemos en el Evangelio de San Juan, la Pascua de Jesús sigue revelándose como un banquete, el gran banquete de Dios Padre, regalado en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Antes de la lectura del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vívela, conócela, haz la parte de tu oración, es la palabra de vida, vívela desde tu corazón.
aunque decía que no íbamos a hablar del Evangelio, de todo modo la breve reflexión del principio me hace comenzar un poco recordando este capítulo 6 de San Juan, donde luego de la multiplicación de los panes y los peces, Juan dispone todo un discurso en boca de Jesús acerca de cuál es el verdadero pan del cielo. Recordemos aquellas palabras que decía Jesús y que recriminaba un poco a la gente. Ustedes vienen porque vieron grandes signos, porque comieron, porque bebieron, pero hay algo mucho más que el signo, que es precisamente lo que hay detrás del signo, que es la vida que Jesús nos ofrece, y nos la ofrece a través de su pan, de su cuerpo y de su sangre. Y por eso todo este discurso maravilloso, y por eso nosotros todos los días, pues que podemos, si no cada semana, intentamos alimentarnos de ese cuerpo y sangre de Cristo, pero que tampoco se va a quedar en esto, sino que recordemos, como decíamos unas semanas atrás, que San Juan les recuerda a los cristianos que no se trata solo de celebrar, sino de vivir, de ser. Entonces, cuando aquí nos dice comer el pan de que es Cristo, es comer también su destino, comer también su vocación, su misión. No es solamente un culto, es todo un compromiso de vida. Cuando nosotros nos acercamos a los santos, sobre todo en la Biblia, y también, pues vamos a decir que la geografía posterior, es decir, toda la biografía sobre los santos, muchas veces enfatizamos las maravillas, las cosas grandes, los milagros. Y de hecho, la posición de la Iglesia siempre ha sido de que los milagros no hacen el santo, pero sí nos lo corroboran. De alguna forma, los milagros hacen ver la santidad de una persona, pero no es que el milagro hace al santo. Nosotros sabemos que a través de la geografía medieval, por ejemplo, sobre todo comenzando desde el mismo San Agustín, que habla sobre su vida y su conversión en sus confesiones, pues siempre hay un apartado de los milagros. Y así, por ejemplo, en San Francisco tenemos la biografía y al final siempre hay los milagros, tratado de los milagros, como para decir y justificar la santidad. De hecho, me estoy metiendo en otros temas, pero cuando se escribe la primera biografía sobre San Francisco, lo que se quería era decirle al pueblo quién era Francisco para que lo imitaran, pero también tenían que demostrárselo, y esto se hace a través de contar milagros. Bueno, así también las biografías, mientras más posteriores son a la vida del santo, más milagros añaden. También eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre la conversión de San Pablo hay pues unas cuantas cosas muy interesantes, y siempre tengo que añadir que no es que la Biblia mienta, sino que cada autor, en este caso Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles, tiene su propósito, tiene su propósito y su método, su manera de contar las cosas, que no siempre coinciden con los datos históricos. Por ejemplo, en este caso, hablando de la conversión de San Pablo, ya todos sabemos que San Pablo no se cayó de ningún caballo, porque por lo general no se caminaba en caballo, solamente los soldados griegos o romanos, que eran los que caminaban en caballo, pero la gente normal, ni siquiera los grandes autoridades caminaban en caballo, hacían travesías a pie. En este caso, de Jerusalén a Damasco son unos 250 kilómetros, tardaría unas 2 semanas en llegar de Jerusalén a Damasco, pero en ningún momento San Lucas nos dice que se cayó del caballo. Lo acabamos de oír, cayó en tierra, pero no necesariamente se cayó del caballo, pero tanto las películas como muchas biografías posteriores hablan de caballos, que la Biblia no lo menciona. Pero, ¿de qué se trata entonces este relato de San Lucas? Cuando nosotros encontramos sobre la conversión de San Pablo,
no coincide este camino a Damasco con lo que Pablo escribe en sus cartas. Pablo jamás narra sobre este evento de que él fue a Damasco o iba a Damasco y tuvo entonces todas estas experiencias de luz, de voces que se escucharon, etcétera, etcétera. Pablo nunca lo narra en sus cartas, ni siquiera a los Gálatas, que dudaron acerca de su apostolicidad, que hubiera sido un buen recurso para decir, mire, yo soy un apóstol porque me pasó esto a mí, y me pasó con estas circunstancias, pero no, Pablo no narra. De hecho, cuando Pablo narra algo sobre sí mismo, lo narra en tercera persona, como el caso dice, sé de un hombre, no está hablando en primera persona, yo, sé de un hombre. Un poco esta quizás humildad de Pablo de no hablar tanto de sí mismo. Así, sin embargo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece varias veces con toda libertad hablando de sí mismo y hablando de su conversión. A veces uno se pregunta, ¿será el mismo Pablo el de las cartas que el de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, en segundo lugar, que nunca dice que vio a Jesús. En los Hechos de los Apóstoles no dice que Pablo viera a Jesús, dice que vio una luz grande, una luz fuerte. Ahorita hablaremos un poco más de la luz. En cambio, Pablo en sus cartas sí asegura haber encontrado a Jesús. Yo he visto al Señor, le dice a los corintios, ¿acaso no he visto yo al Señor? Se le apareció a Cefas y a los 12, dice en otro momento, y finalmente se me apareció también a mí. Pero sin embargo, Lucas habla simplemente de la luz y de esa voz, y Pablo habla de un encuentro personal. En tercer lugar, Pablo nunca habla de su conversión. En cambio, habla de su vocación, de que él ha sido llamado. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por medio de hombre alguno, sino por Jesucristo. Yo no lo recibí de ningún hombre, ni lo recibí de nadie que no fuera Jesucristo, por revelación de Jesucristo. Aquí San Pablo está hablando de una revelación interna, personal, del interior, y una revelación directa por parte de Jesús. En cambio, Lucas habla de cosas externas y habla de una intermediación de este Ananías del que San Pablo nunca habla. Los hechos, entonces, hablan más bien de una conversión, mientras que San Pablo habla de una vocación. No son necesariamente iguales. ¿Qué eran las leyendas de conversión? Porque entonces vamos a encontrarnos con una especie de género literario de conversión. Eran narraciones estereotipadas, es decir, que ya pasaba casi siempre lo mismo a los personajes de estas narraciones, en las que Dios mostraba a estos personajes, ya sean que eran malvados o que eran enemigos de Dios, se le manifiesta con señales y luego termina con la conversión de ese personaje. En la Biblia vamos a encontrar muchos casos, solamente voy a mencionar uno, Heliodoro, que en la segunda versión o el segundo libro de los Macabeos se narra que cuando Seleuco IV de Siria manda a destruir el templo, que no me viene la palabra, a quitarle la sacralidad del templo, Heliodoro está decidido a hacerlo. Tan pronto como llega al templo, ve una luz que lo hace caer al suelo, queda ciego y sale todo ciego acompañado de sus compañeros que lo llevan, y que luego entonces un judío le habla a Heliodoro de Dios y se convierte entonces al judaísmo. Exactamente la misma narración, pero claro, con Cristo, que encontramos en Lucas, en los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿por qué a Lucas le importa tanto la conversión de San Pablo? Uno de los temas de Lucas es manifestar y comprobar que el Evangelio llegó a todos los rincones de la tierra. En aquel tiempo, llegar a todos los rincones de la tierra significaba llegar a Roma.
pero San Lucas no conocía de ningún apóstol que hubiera llegado a Roma, de tal manera que entonces sí, San Pablo predica en Roma y por lo mismo entonces tiene que probar y manifestar a Pablo como el que cumple realmente la misión de Jesús de que se llevara el evangelio a todas partes, a todos los rincones del mundo, es decir, a Roma. Y por eso entonces varias veces en su evangelio narra esta conversión de San Pablo y en la que conlleva entonces la misión que va a realizar. Bueno, ¿en qué consiste entonces esta misión? Lo vamos a ver un poquito más adelante con lo que llamamos el esquema del diálogo que hay en Jesús. Pero antes tendríamos que decir que en 3 ocasiones Lucas narra este episodio que acabamos de escuchar de camino a Damasco. Pero en cada episodio añade datos diferentes y que hacen más grande a San Pablo. Es decir, hay un intento claro en San Lucas de manifestar que Pablo es el que realmente ha de cumplir la misión. Por ejemplo, nada más voy a dar un ejemplo acerca de la luz del cielo. En el primer relato dice, habla de una luz del cielo. En el segundo dice una gran luz. Y en el tercero dice una luz más luminosa que el sol. Incluso hasta cuando ocurre el hecho. Dice en el primero fue, no dice nada, no dice cuándo fue, a qué hora del día. En el segundo dice que fue cerca del mediodía. Y en el tercer relato dice que fue a pleno mediodía. Es decir, cuando el sol está más brillante, pero sin embargo la luz aquella era más fuerte que la que tenía el sol. Entonces vemos cómo va engrandeciendo cada vez más la aparición de San Pablo. Hay diferencia en los 3 relatos de Lucas sobre las apariciones, pero hay algo que no cambia y es el diálogo que también acabamos de escuchar entre Pablo y Jesús. Y este diálogo corresponde precisamente a los diálogos de aparición. Cuando estudiamos en la Biblia los diferentes diálogos donde un ángel o Dios se aparece a los hombres, siempre aparece este mismo esquema. Primero, doble mención. Saúl, Saúl, no se llamaba Pablo todavía. Segundo, la pregunta, ¿quién eres? Y aquí lo hace también, ¿quién eres, Señor? Tercera parte del esquema, la autopresentación de Dios, del Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la última parte, el encargo. Dice, levántate y vete. Es decir, Lucas claramente utiliza un esquema de diálogo de aparición para mostrar entonces cómo dentro de esta historia, de estos personajes bíblicos, también Pablo tiene su lugar muy importante. En fin, vamos un poco a lo que yo quería enfatizar hoy. Parece ser que la experiencia de Damasco, tal y como es contada por Lucas, no se dio de esa manera. Posiblemente Lucas conoció sobre este joven fogoso del judaísmo que perseguía a los cristianos, e incluso en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, esa persecución cada vez es más grande. Primero los perseguía para ponerlos en la cárcel, luego dice para matarlos, luego dice para matarlos, pero antes torturarlos allí en la cárcel. Es decir, hay un crescendo en cuanto a este personaje. Es tan fanático de su religión, tan observante de su religión, que él mismo se convertía prácticamente en jurado de aquellos que eran condenados, como el caso de Esteban. Nos dice Lucas que ahí estaba San Pablo y que él estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Por lo tanto, cuando el mismo Pablo no nos narra sobre estos hechos, pudiéndolo hacer para defenderse a sí mismo, sobre todo acerca de su apostolado que ponían en duda muchos, como eran los Gálatas, San Pablo está en cambio hablando de una experiencia interior, de un encuentro real con Jesús, pero en la intimidad,
donde Jesús le va revelando su misión de ser apóstol de los paganos. De tal manera que entonces la experiencia de San Pablo no nos gana a nosotros. A veces uno ve estos personajes tan lejanos porque tienen esas experiencias tan raras, y si uno no las tiene, uno dice, pues a mí no se me ha aparecido el Señor. Y cuántas veces quisimos que Dios se nos apareciera o que la Virgen se nos aparezca para no tener ninguna duda de fe, y sin embargo no es así. Esto se va adornando para demostrar, para que ellos demuestren cómo el Evangelio sí llegó a Roma, por ejemplo, a través de un apóstol como Pablo. Y por eso entonces enfatizan los milagros y las experiencias raras, la voz, la luz, el caer en tierra. Pero nada de eso, son experiencias personales que el mismo Pablo va descifrando y va discerniendo para encontrar su propia vocación. Nosotros también hoy somos destinatarios de esas experiencias, simplemente como yo decía, con la misa cotidiana, esa experiencia del amor de Dios, su hacerse alimento para nosotros, qué más maravilla que esa del amor y de la misericordia de Dios. Así que la conversión de San Pablo, contada por Lucas, nos ayuda a entender un poco pues, estos esquemas bíblicos, pero cuidado, que también nosotros somos recipientes de ese aparecerse de Jesús en nuestras vidas, solamente que lo hemos de vivir como una experiencia interior, del interior. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó la súplica de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Para que los cristianos sepamos explicar a la humanidad la palabra de Dios a la luz del misterio del Cristo resucitado, roguemos al Señor. Para que todos los pueblos de la tierra alcancen bienestar temporal y un día gocemos de la patria eterna, roguemos al Señor. Para que Jesús se haga presente en la vida de los que persiguen a los cristianos, de los que viven sin fe y de los que buscan la felicidad por caminos equivocados, roguemos al Señor. Para que hoy, al alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor, se afiance nuestra esperanza en que un día resucitaremos con Él y viviremos para siempre en su presencia, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Juanita Ayala, Carlos Abreu, Gladys Pérez, Ernesto Cruz, Edna Lebrón Troche, Margarita Vigo Venero, Edgardo Morales, Milagros Santos Rodríguez, Isabel Cardona Pérez, Esperanza Lugo Negrón, Elmín y Wilfredo Figueroa, Lidia Santiago, Mary y Cuca Berríos, Carmen Molina, familia Maldonado Torres, Juan Díaz, Delia Escalera, Yeismarí Martínez, Tito del Valle, Modesto Blanco, Judith González Colón, José González Jiménez, familia Carmona Colón, esposo Sánchez, Juan Ortiz Calderón y Anabel Hernández, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Carmen María Acevedo, Alminda Narda y Bruno Orenche, Hugo L. Rivera Colón,
Gladys Olmo, Cruz Bonilla, Justa y María Orange, Irene y Julia Rodríguez, Wandy Orange, Epifania Rodríguez, Wanda I. Muñoz Correa, Eddie del Valle, Gladys Burgos, Eladia Colón Rosado, Mariana Ortiz, Juan Alvarado Torres, Ana Santiago Alberio, Juanita Alvarado, Carlos Rivera Rodríguez, Baudilio Rivera, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Gilla Escalera, William Vargas, Héctor Muñoz, difuntos de la familia Maldonado Torres, Juanita González Cortés, Pedro Veraz Díaz, Tomás Sanabria y los difuntos de la familia Colón Rolón y difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños de nuestra querida compañera Marcelina Alvarado Torres, intención especial de Lourdes, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pedimos por todas las madres vivas y difuntas que este próximo domingo tienen su día, aunque todos los días son días de las madres. Así que muchas bendiciones para ellas y que las que están en el cielo pues descansen y disfruten de la presencia eterna de Dios. Roguemos al Señor. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos suplicantes de tu iglesia, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Partiré en su mesa, el Señor nos ha invitado a compartir en su mesa el pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. El pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Hermano, Él te ha llamado, si su invitación aceptas. Hermano, Él te ha llamado, si su invitación aceptas. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. En el santo sacramento, Jesús va llamando a las puertas. En el santo sacramento, Jesús va llamando a las puertas, dando el pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Dando el pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. El Señor nos ha invitado a compartir en su mesa. El Señor nos ha invitado a compartir en su mesa el pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. El pan de la vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danosla. Danos la paz, Señor, danosla. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma,
haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo y vida para el mundo. El que coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. El que beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta, y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que han estado con nosotros, los que han estado presentes, y a ustedes los que nos ven a través de Teleoro o a través de YouTube. Gracias por su sintonización. Les recuerdo que en la Parroquia Santa Clara tenemos esta página Facebook donde todas las semanas aparece enigmas de la Biblia, y este tema de hoy, de la conversión de San Pablo, lo vamos a desarrollar un poco más en estos días, así que
pueden sintonizar también con nuestra comunidad parroquial Santa Clara en Carolina, Puerto Rico. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tú nos